Venezuela, una crisis económica sin precedentes en la historia reciente. Las fuerzas políticas en un juego de suma cero. ¿Será el referéndum revocatorio la última oportunidad pacífica? Lo analizamos. El término juego de suma cero se usa para describir una situación donde la ganancia o victoria de uno es la pérdida o fracaso del otro. Así está la situación en Venezuela en medio de una crisis económica que no discrimina entre oficialistas y opositores. La actividad económica ha caído sustancialmente. Los sueldos no dan para comprar lo básico por lo alto de la inflación. Escuchen esto, el Fondo Monetario Internacional la pone en 720% este año. ¿Sabe lo que es que en un año el precio de algo aumente 720%? Para ponerles algo de referencia, Estados Unidos es 2%, así que imagínate. Y hay un problema de alto desabastecimiento, falta de luz, falta de medicamentos, falta de cervezas, menos productos disponibles y los pocos que hay se hace más difícil adquirirlos. La semilla del levantamiento social ya está sembrada. ¿De quién es la culpa? Para el presidente Maduro y los defensores de su tesis es culpa de la caída del precio del petróleo y lo que ellos llaman guerra económica, que son empresarios e intereses extranjeros que están controlando la producción y la distribución de alimentos, dejando plantas sin operar para generar desabastecimiento. Esto causa descontento social y eso podría llevar a sacar a Maduro del poder. La respuesta del gobierno: extender el estado de emergencia económica ahora por 60 días más. Traducción: presidente Maduro quiere poderes especiales para suspender el orden constitucional y garantizar el funcionamiento de la economía. Y si hay que usar la fuerza, se usará. El próximo sábado he convocado a ejercicios militares nacionales de la Fuerza Armada, del pueblo y de las milicias para prepararnos para cualquier escenario. Pero vamos a hacerlo, carajo. ¡Viva Chávez, carajo! ¡Llegó la hora de hacerlo! Así. Estoy listo para hacerlo y radicalizar la revolución. Para la oposición y otros críticos de Maduro, la culpa es del modelo socialista que al hacerle la guerra a la empresa privada para tomar control económico y poner en manos del gobierno el aparato productivo, fracasó. Y ahora lo que vive la economía venezolana es el resultado de que los socialistas quebraron al país, dicen ellos, que se gastaron todo el dinero de la bonanza petrolera en excesos y corrupción. ¿Solución? Sacar a Maduro del poder por la vía constitucional. Aquí entra el llamado referéndum revocatorio. Si ustedes trancan la vía democrática, nosotros no sabemos lo que pueda pasar en este país. Venezuela es una bomba que en cualquier momento puede explotar. Nosotros no queremos que la bomba explote. Y por lo tanto convocamos a todo el pueblo a que se movilice a favor del revocatorio año 2016. Dos soluciones a una realidad económica. El gobierno con el poder del Estado atacando lo que ellos llaman guerra económica y los críticos exigiendo que se salga Maduro del poder. Y esta división es una olla de presión en la calle. Un ejemplo. Vean cómo una persona, hablando con medios de comunicación, con un rótulo en la mano pidiendo que se haga el llamado revocatorio, ya, recibe esta respuesta de un agente de la Guardia Nacional. Queremos elecciones para que no haya derramamiento de sangre en Venezuela. Estamos en un punto crítico en el cual solamente... ¿Tú venías solo o...? Vemos como el funcionario de la Guardia Nacional le arrancó el cartel a los muchachos que estaban protestando acá. Y allá se lo llevan. Se lo llevaron detenido. El martes vamos a traer una historiadora y politóloga venezolana que sostiene que el país necesita urgentemente,
un camino hacia la transición democrática. ¿Sería el revocatorio esa vía? Para eso nos vamos a conectar con Pedro Afonso del Pino, abogado constitucionalista. Del Pino, es un gusto como siempre tenerte en el programa. Vamos a llevar esto por parte. La Constitución dice que se puede hacer un revocatorio, ¿correcto? Sí, buenas noches, Javier. Correcto, es la vía que plantea la Constitución frente a un gobierno que pueda perder popularidad y que no haya que esperar que culmine su mandato, es el referendo revocatorio. Es decir, un gobierno que hoy tiene menos de 30 puntos en las encuestas y que ha polarizado el país, que se ha visto muy perjudicado, la vía pacífica constitucional es el referendo revocatorio. ¿Quién estableció vamos a decir, ese artículo dentro de la Constitución? Entiendo que esta fue la Constitución incluso creada en una asamblea constituyente pedida por el mismo Hugo Chávez. Sí, correcto. La figura que está contenida en el artículo 72 de la Constitución fue un proyecto de Hugo Chávez que entregó a la Asamblea Nacional Constituyente y que se terminó consagrando a nivel constitucional. Es decir, la figura del revocatorio es una idea del propio chavismo. ¿Y la razón detrás? ¿Cuál es el argumento constitucional detrás de este artículo que permite el referéndum revocatorio? Bueno, porque Venezuela tiene la particularidad de que tenemos un periodo presidencial muy largo. Nuestro periodo presidencial es de 6 años, a diferencia de la mayoría de los países de América, 4 años como es Estados Unidos o 5 años, que es lo normal en los países. Nosotros, al tener un periodo presidencial muy largo, se estableció la oportunidad constitucional para que en el caso de que un gobierno tuviera mala gestión, no haya necesidad de terminar los 6 años de mandato, sino que a la mitad del periodo pudiera, mediante la recolección de firmas del 20% del registro electoral, convocar un referendo revocatorio. Es decir, tampoco los mecanismos son fáciles, porque además en un referendo revocatorio hay que sacar la misma votación o más votos que los que sacó el presidente revocado cuando fue electo. Entonces, estamos ante un supuesto que tampoco es fácil ejercerlo. Por eso es que nada más el referendo revocatorio opera en los casos en que un presidente constitucional tenga fuerte rechazo en la ciudadanía, como están evidenciando los estudios de opinión, es ahora. Ok, el referendo revocatorio, me corrige, según los artículos de la Constitución, dice que si se hace este año el referéndum revocatorio, o sea, una vez que se recolectaron las firmas, ese 20% que estabas hablando, para entonces hacer el proceso de que la gente vote para ver si quieren destituir constitucionalmente o no al presidente, si se hace este año y se determina que el presidente debe salir por ese referéndum revocatorio, entonces se llamaría elecciones pasados los 30 días, si se hace antes de enero del 2017, perdón. Si se hace después del 2017 y sucede el fallo, o sea que se hace el referéndum revocatorio, se vota en contra del presidente constitucional, que en este caso sería el presidente Maduro, no entonces habría una elección, sino que pasaría al poder el vicepresidente actual, que es Istúriz, ¿correcto? Es correcto. Es decir, la fecha clave aquí es 10 de enero 2017. Si el referendo se hace antes de esta fecha, en 30 días se deben convocar nuevas elecciones presidenciales. Si es después del 10 de enero, quedaría el vicepresidente, en este momento es Istúriz, pero es el vicepresidente que esté en el momento. Recordemos que el presidente de la República puede nombrar y destituir al vicepresidente cuando a él le venga en gana. Así que es muy posible que el día antes del revocatorio él pueda nombrar el vicepresidente que él quiera. Ok, está claro entonces que para la oposición el referéndum revocatorio debe hacerse ya. Para el gobierno debe hacerse después de enero del 2017. Ahora, yo tengo acá un recorte de prensa del diario El Universal donde el vicepresidente actual Istúriz dice, aquí no va a haber referendo. Y uno de los argumentos es que la oposición llamó al referéndum revocatorio tarde. Pregunto, ¿esto es cierto? Fíjate, aquí el gobierno y el Consejo Nacional Electoral han colocado muchas trabas. La primera traba es que para convocar un referendo revocatorio en la Constitución solamente se dice que se deben recoger el 20% de las firmas del registro electoral. Ahora, el Consejo Nacional Electoral creó vía reglamentaria de que para activar un revocatorio primero hay que hacer una agrupación de ciudadanos, que es lo que está viviendo en este momento el país. Las firmas que se recogieron
es para constituir una agrupación de ciudadanos y esta es la que legalmente puede solicitar un revocatorio. Ahora, si se cumplieran todos los lapsos previstos en el reglamento del Consejo Nacional Electoral, habría chance de hacer el referendo revocatorio en el último trimestre del año. Ahora, este tipo de declaraciones, estas actitudes del Consejo Nacional Electoral en retardar y en retardar y en retardar, por supuesto que pueden provocar, es una hipótesis que está presente, de que las fechas pasen del 10 de enero del 2017, pero en principio, si sacáramos la cuenta de todos los lapsos que están establecidos en este reglamento inconstitucional que obstaculiza el ejercicio de este derecho, aún así se pudiera realizar el referendo revocatorio en el último trimestre del año. Y entonces, si es así, ¿por qué la oposición está presionando? Y creo que incluso hay un llamado a marcha este próximo miércoles de ir al Consejo Nacional Electoral, presionar. ¿Por qué entonces están presionando si los tiempos determinados dentro del reglamento dan para hacerse revocatorio este año? Porque el Consejo Nacional Electoral está irrespetando los mismos lapsos que tienen en su propio reglamento. Es decir, el Consejo Nacional Electoral se ha retardado en todo este proceso de verificación y constatación de firmas para la conformación de la agrupación de ciudadanos. Ha incluido cosas que no están previstas en el reglamento, como por ejemplo que se incluyan representantes del oficialismo para la verificación directa de las firmas, cosa que no estaba prevista en el reglamento. Es decir, el CNE, de hecho, por fuera de la vía jurídica, violando su propio reglamento, ha venido incluyendo pasos, datos, objeciones que al final, en conclusión, terminan alargando y alargando el ejercicio del revocatorio. Y en esta situación estamos es decir, frente al retraso de 20, 15 días, pudiéramos estar ya pasados del 10 de enero. Por eso es que la oposición, creo que con justa razón, está reclamando al Consejo Nacional Electoral y está alertando en el mundo internacional para que se cumplan los lapsos. Yo creo que el referendo revocatorio es inevitable para el gobierno. Lo que se está haciendo es el retraso para que sea posterior al 10 de enero del 2017. Ok, y ahora la pregunta clave en todo esto. Esta es la última oportunidad democrática y pacífica que tiene el país para poder lidiar con sus diferencias económicas y políticas. O sea, es la última, vamos a decir, el último vehículo legal y democrático que tiene el país para poder resolver este problema. Yo en ese sentido no soy fatalista, es decir, es la figura ideal, es la que, vamos a decir, provocaría menos violencia, menos traumas, permitiría una transición constitucional y estable. Ahora, la condición económica del país, que estamos cerca del precipicio, pero no hemos llegado al precipicio. Llegados al precipicio es donde se provocan las transiciones políticas. Es decir, la transición política va a ocurrir porque la mayoría popular hoy está muy cansada y obstinada en el país. Ahora, hacer la transición política en la peor de las tempestades económicas que vive el país es un reto. Yo creo que el revocatorio es la vía idónea, ideal, constitucional para lograrlo de manera pacífica. Pero si no es esta, surgirá otra, quizás más traumática, pero los países no quiebran, es decir, el sistema no se acaba, solamente que las soluciones terminan siendo más complejas. De ahí la importancia de un entendimiento y comprensión del gobierno y de la oposición en buscar una salida para el país, especialmente para resolver el grave tema económico que es el que está motivando a los ciudadanos a votar en contra del gobierno. Es una seria crisis la que está viviendo Venezuela y nosotros en CNN Dinero nos vamos a enfocar a tratar de entender los diferentes lados de un problema multidimensional, muy complejo. Mañana vamos a hablar vamos a analizar la parte política, vamos a analizar la parte económica y este tema no lo vamos a dejar de lado porque realmente Venezuela está viviendo una seria crisis. Pedro Afonso del Pino, abogado constitucionalista, fue un gusto haberte tenido en el programa. Igualmente, muchas gracias, Javier.